Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de aguapurasvida.com. Hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la destilación, vamos a explicar en qué consiste destilar agua, con qué equipos se puede hacer de una forma segura y de esta manera vamos a aclarar una serie de conceptos que vemos que la gente que nos llama continuamente tiene dudas sobre ellos. La destilación de agua consiste en pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso y después volverla otra vez al estado líquido original, ya libre de impurezas y de tóxicos, y se puede hacer de diversas maneras. Lo mejor y más seguro es utilizar un electrodoméstico de los que se venden a nivel residencial. Hay diferentes tipos, diferentes potencias, diferentes capacidades, pero en general ya vienen adaptados para utilizarlos de una forma segura. Este es un ejemplo de destilador de agua. De hecho, acabamos de hacer un proceso de destilado completo con él de 4 litros y tiene una serie de componentes. El componente principal es la cuba donde introducimos el agua a destilar. Esta cuba tiene una capacidad de 4 litros en este modelo y podemos destilar desde 0,1 a 4 litros, lo que nosotros pensemos. No hay que echar como mínimo 1 litro para que sea rentable hacer el agua. Y luego tiene la tapa superior, que es la que va aquí fijada, que es donde se alberga el motor del ventilador. La cuba, en su base, lleva adherida una resistencia, que es la que calienta el agua y la transforma de líquido a gas. Luego ese agua, en estado vaporoso, gaseoso, entra por un serpentín que está aquí en la parte inferior de la tapa y hace un recorrido por el cual se acaba enfriando gracias también a este motor ventilador que lleva, que da vueltas y expulsa ahí hacia afuera, lo coge por los laterales y lo expulsa hacia afuera, y de esta forma enfriamos el agua y así pues sale de gas a líquido en la jarra. En otro vídeo de los que realizaremos os vamos a explicar el proceso de limpieza, la eliminación de los residuos y demás, porque todos los residuos quedan almacenados dentro de la cuba y entonces después de cada uso hay que eliminar esos residuos. Hay diferentes procesos y en función del nivel de suciedad de la cuba será más o menos difícil desincrustar esa suciedad. Bueno, ya que hoy que estamos tratando principios básicos, quiero tratar el tema de la temperatura del agua y el tiempo que se tarda en destilar 4 litros de agua, por ejemplo. El tiempo que va a tardar un equipo en destilar el agua viene determinado por la potencia de la resistencia, que es la encargada en evaporar ese agua, y por la temperatura a la que introducimos el agua. No es lo mismo llenar la cuba de agua fría que llenarla de agua caliente. Lógicamente, si llenamos de agua caliente la cuba, el proceso de destilado va a ser mucho más rápido que si la ponemos con agua fría. Pues puede haber una diferencia de 1 hora. Con agua muy caliente el destilador, este destilador por ejemplo, que es de 750 vatios, te puede producir 4 litros en 3 horas y sin embargo si la introduces fría, pues te producirá 4 litros en 4 horas. Si tenemos equipos para calentar el agua que nos hagan gratuita esa forma de calentarlos, como por ejemplo un equipo termosifón o similar, es ideal porque vamos a introducir en la cuba el agua lo más caliente posible y así en el día a día vamos a ahorrar bastante nuestra factura eléctrica. El consumo eléctrico de un equipo básicamente viene determinado por la resistencia del mismo y por el motor ventilador. Realmente se suele dar simplemente la resistencia del equipo porque la potencia del motor suele ser relativamente despreciable, porque por ejemplo para una resistencia de 750 vatios se pone un motor con una potencia de unos 18 vatios, alrededor de 18 vatios. Entonces digamos que aunque supuestamente el pico arranque de un motor consume más, al ser un motor tan pequeño y ser un motor con un pico muy bajo es casi irrelevante en el consumo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la resistencia, que por ejemplo si son 750 vatios, dices consumo más que uno de 580, sí, pero también tarda menos en destilar el agua, bastante menos, con lo cual al final una cosa por otra. La ventaja de los equipos con más potencia es que te permiten disponer del agua en menor tiempo, en caso de que te hayas quedado sin ella. Hay que tener en cuenta que luego este agua además hay que enfriarla, puesto que sale caliente del destilador. Lógicamente un equipo, por ejemplo, de 580 vatios, el agua va a salir más fría. ¿Por qué?
porque en lugar de tardar 3 horas y media en destilar 4 litros, tarda 5 horas y media, con lo cual ya el agua ha tenido 2 horas más para irse enfriando. Es pura física. Bueno, pues hoy hemos tratado unos conceptos básicos que nos preguntáis bastante a menudo. Espero que os haya servido para aclarar dudas este vídeo, y en lo sucesivo veréis que vamos a ir tratando temas también de interés, como el cómo limpiar el destilador de agua, hacer un mantenimiento adecuado, qué piezas son las que sufren mayor desgaste, qué tipo de piezas recomendamos. Dudas que al fin y al cabo nos planteáis en el día a día en nuestra tienda online. Sin más, un abrazo de corazón y hasta el próximo vídeo.